Buen día para todos, mi nombre es María Alejandra Pereira Torres, soy estudiante de licenciatura en Español e Inglés, octavo semestre en la Universidad Libre y junto con mi grupo de trabajo les vamos a dar a conocer lo que corresponde a la generación del 98. De la generación del 98 vamos a ahondar en el contexto social de la época, características y aspectos relevantes, temas, principales autores y obras más representativas. A medida que vamos desarrollando esta temática, ustedes podrán hacer un reconocimiento de los integrantes del grupo. Los invito a que estén muy atentos y sean todos bienvenidos. La generación del 98 es un movimiento puramente español formado por un grupo de jóvenes escritores, poetas, ensayistas que proponen la renovación estética a la literatura, pero también una regeneración sociocultural al país. ¿De quién estamos hablando? De España, ¿cierto? Como saben, todo acontecimiento social tiene unos antecedentes, tiene unas causas, tiene unas consecuencias. Les voy a hablar de los antecedentes, de lo que trajo consigo la generación del 98. Pues España para la época se encontraba sumergida en una depresión, en una frustración, ya que habían perdido en la guerra militar hispano-estadounidense territorios como Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Este desastre colonial hace o trae consigo una conciencia de la pobreza, de la realidad que se estaba viviendo, trae consigo también injusticia social, desigualdad y desidia política. Esta incertidumbre que se está viviendo en España hace que suscite, que nazca la necesidad de cambio en la estructura del poder, para lo cual un grupo de jóvenes, como lo había mencionado anteriormente, diseña el Manifiesto de los Tres, que está creado por jóvenes con ideas, motivados con ideas revolucionarias, donde quieren denunciar la realidad del país, una realidad de desigualdad social, la desorientación de la juventud que era muy evidente y la falta y ausencia de valores, ¿sí? En este manifiesto dan a conocer el deseo de formar una conciencia social que dé soluciones reales e inmediatas, ya que la situación pues no era favorable, ¿verdad? Este manifiesto de los tres es firmado por Azorín, Ramiro de Maeztu y Pío Baroja. Lamentablemente este grupo, quienes diseñaron el manifiesto de los tres, duró poco. Sin embargo, queda un sentimiento de impotencia que conduce a tomar unas posturas políticas mucho más conservadoras, donde España sigue siendo una preocupación porque España sigue sumergida en esa realidad, pero el interés ahora radica en la renovación espiritual del país, para lo cual se une Miguel de Unamuno. Bien. En la generación del 98 es muy característico que en sus textos se observe la influencia de corrientes del pensamiento de la época, en la que sobresalen las doctrinas del danés Søren Kierkegaard y del irracionalismo de los filósofos alemanes. Además, se hacen reflexiones acerca de la situación nacional, donde básicamente recurren con frecuencia, o sea, este grupo de jóvenes recurre con frecuencia a la descripción de paisajes como elemento simbólico y lírico. Y acá les traigo un fragmento de Azorín donde nos dice: lo que da la medida de un artista es su sentimiento de la naturaleza, del paisaje. Un escritor será tanto más artista cuanto mejor sepa interpretar la emoción del paisaje. Bueno, hola profe, hola compañeros. Siguiendo con el hilo conceptual de esta explicación que mi compañera había dado anteriormente, vamos a conocer algunas de esas características principales que estuvieron muy adentradas en este producto literario. La generación del 98 agrupó una serie de escritores y pensadores nacidos entre los años de 1864 y 1876, de tendencias y proveniencias disímiles, es decir, pero con una percepción similar de España. Esto ya lo ha dicho
anteriormente. Lo que unía a este grupo de personas era su inferencia a nivel visual y conceptual de lo que estaba sucediendo en esta etapa de España, en esta etapa histórica. Los escritores normalmente se encontraban en los bares y cafés para debatir sobre las circunstancias que se daban en ese entonces en España, sobre todas las problemáticas, sobre cuál era su pensamiento, sobre cómo iban a cambiar ese presente actualmente que estaban presenciando los españoles. Ellos querían ser como una ruta de escape y cuestionaban muchas veces pues sí, la manera de vivir de las personas, que cuestionaban de la existencialidad, planteaban muchas dudas en cuanto a eso, eran muy visionarios, muy humanos. Esto, mientras se reunían, pues se publicaban generalmente sus obras, y esto era casualmente en revistas. Aquí están algunas de estas obras que fueron publicadas, como Don Quijote, Germinal, Electra, Helios y Alma Española. Este tipo de personas abrazaban la experimentación y renovación de los géneros literarios, es decir, que querían romper lo tradicional, querían ser diferentes, querían innovar, querían buscar nuevas rutas de escape a nivel literario y a nivel artístico. Ellos la estética realista y procuran una lengua impresionista. ¿Qué es impresionista? Es decir, que se daban a entender con el número menor de palabras, es decir, que eran muy directos, que iban al grano, que no les gustaba darle como muchas vueltas al asunto, sino que se daban a entender con un mínimo de palabras. Esto es la lengua impresionista, y es una de las características principales esta generación del 98 y sus promotores, que normalmente fueron escritores y pensadores. Como pues ya les había mencionado, de igual forma compartían una visión pesimista y crítica respecto a España debido a todas las dificultades que se estaban dando en los diversos aspectos sociales, ¿no? Economía, político, social, personal. Entonces, como compartían esta visión pesimista, y de igual forma trataban de darle como una solución mediante la implementación de sus obras y la percepción que tenían ellos con referencia al cambio. Intentaron adoptar lo local siguiéndose a visiones filosóficas como las de Nietzsche y Bergson. Otra característica muy importante de esta generación del 98 es que abrazan la subjetividad como valor máximo del arte. ¿Qué es la subjetividad? Es decir, que todas las personas tenemos una manera de entender las situaciones, que todos no pensamos lo mismo, que acerca de algo, acerca de una creación escrita, acerca de un suceso, todas las personas tenemos una inferencia diferente, porque todas las personas somos un mundo diferente y tenemos una postura diferente de ver las cosas. Entonces ellos en sus escritos, creaciones y manera de actuar abrazaban o acogían este estilo de vida, la subjetividad, y esto lo hacían notar en su manera de expresarse, en sus obras, en su manera de pensar. El uso del lenguaje sencillo y de fácil interpretación, es decir, la lengua impresionista, que se comunicaban con muy pocas palabras, pero que se daban a entender, que eran muy directos, que priorizaban el contenido por sobre la belleza, es decir, que preferían un lenguaje sencillo, pero que fuera entendible, que un lenguaje estético. En las reuniones que ellos hacían normalmente daban a conocer su preocupación por el sentido de la vida, la manera en cómo se concebía esta, por qué estaban ahí, qué hacían ahí en ese preciso momento. Entonces normalmente como que ellos se caracterizaron por esta preocupación por el sentido de la vida. Y pues aquí aparecieron nuevas creaciones literarias como la novela impresionista, es decir, el lenguaje presentado en una novela
de una manera sustanciosa, pero que fuera fácil de entender para las personas que accedían a este tipo de escritos. Hola a todos, mi nombre es Mayra Lorena Trujillo Sánchez y a continuación voy a hablarles acerca de las grandes temáticas que se dieron en la generación del 98. Bueno, para empezar, hubo tres grandes temáticas que se catalogaron o se titularon de la siguiente manera. La primera es tema existencial. Entonces, dentro del tema existencial, vemos que los autores se enfocaban por reflejar la vida humana y su sentido. Entonces, todo lo que conlleva a los temas de la vida y los humanos como ser trascendente. Es decir, que luego de la vida había un proceso, luego llegaba la muerte y luego llegaba el momento en el que el alma trascendía, el alma vivía y el cuerpo ya dejaba de existir para luego llegar a un lugar donde podía encontrarse con Dios y se guardaba esa relación así se guardaba esa relación entre el humano y entre Dios. En los temas que los escritores dieron a conocer a través de sus obras, vemos que se refleja una sensación de pesimismo y melancolía, ya que en cada una de estas temáticas o en cada una de estas obras se refleja exactamente lo que anteriormente dije, que llegaba un punto en que el humano dejaba de existir personalmente para luego llegar a una existencia espiritual, una existencia del alma. Vemos que hay dos autores en especial, Unamo y Machado, que son los autores que se encargaron de plasmar en sus obras esa relación entre el alma y la inmortalidad. Como les digo, el cuerpo físico es lo que hace mortal al humano, pero luego su alma tiene un sentido de inmortalidad porque es la que luego va a vivir en un proceso de eternidad y esa relación entre Dios y el ser humano, especialmente que nosotros estamos en este mundo precisamente porque hay un Dios que nos envió y también vamos a partir de este mundo para ser encontrados con Él en espíritu. Y esto, para otros autores de este siglo, de la época del 98, podemos darnos cuenta también que Dios no tiene importancia, o sea, tocan en sus obras los temas de la vida, de la muerte, pero no guardan una relación estrictamente con Dios, o sea, no es muy relevante para ellos y entonces lo dejan a un lado. Bueno, ahora continuamos con nuestro tema 2, que es el tema social. En este tema social se enfocan en el problema de España. En esta época España estaba pasando por una situación algo complicada y entonces los escritores aprovecharon para en sus obras plasmar esos sentimientos, esa sensación de impotencia que había conforme a la situación que estaba viviendo España. Entonces la idea de ellos era transformar la vida española. Esa era su intención, que por medio de sus obras se pudiera lograr transformar o llegar a la conciencia de los lectores para que España tuviera un cambio en cuanto a esta problemática, se solucionara. También vemos que hay una generación social y cultural y superar su decadencia. Entonces en esa generación social y cultural era lo que los escritores llamaban que debían reivindicarse en España, o sea, convertirse en esa generación social y cultural en que se trabaje todos unánime y que realmente haya una cultura, se expresen esas ventajas o esas cosas tan hermosas que España puede brindar ante la sociedad. Entonces eso era lo que ellos querían, superar esa decadencia, ese momento tan difícil por el que estaban pasando, donde algunos tenían su poder, los burgueses, y esos burgueses no tuvieron un buen gobierno en ese momento, y lo cual conllevó a que España tuviera pues una situación social y culturalmente lamentable. A pesar de que los escritores no lograron proponer soluciones como tal para poder hacer un cambio en esta sociedad o en esta época en España, sí hubo una necesidad de un cambio. Y ellos lo expresaron a través de sus escritos. No dieron como tal soluciones para esto, pero sí lograron tocar de manera crítica y reflexiva los pensamientos y los sentimientos de los lectores
de acuerdo a sus expresiones o a sus ideas que expresaron a través de sus obras. Ahora continuamos con el tema número 3, que es el descubrimiento del paisaje. ¿Por qué el descubrimiento del paisaje? Entonces aquí centran la atención dentro de sus obras también a hablar sobre el campo y sus gentes, especialmente precisamente por las temáticas de problemas que se estaban viviendo. Los escritores también aprovecharon para resaltar cosas hermosas que tenía su España, como el campo y sus gentes, rescatar esa clase de población, por decirlo de alguna manera, media, que en sí tenía sus beneficios y sus cosas maravillosas para poder hablar sobre esto y no dar siempre como esa melancolía o esa tristeza en sus temáticas, sino también rescatar algo positivo. En especial se centraron en Castilla, que para ellos era símbolo de las tradiciones y los valores profundos y puros de la sociedad, porque pues Castilla era para ellos quien representaba ese lugar en donde más apego social, más trabajo cooperativo y colaborativo había, es decir, la sociedad estaba unida, no estaba tan dividida como lo estaba en sí toda la España, y no habían tantas problemáticas como tal, precisamente porque las personas se guiaban y actuaban por sus valores profundos y puros. ¿Para qué? Para que de esta manera hubiera una relación social excelente. Debido a esa fracasada sociedad burguesa es que los escritores decidieron también tratar las temáticas maravillosas como el campo y sus gentes. Entonces para ellos el campo era como esa vida de escape, esa vida de esperanza, esa nostalgia que se podía brindar como inspiración para que ellos pudieran escribir y pudieran llevar a cabo sus obras y así poder nosotros disfrutarlas. También tenemos que habían unos valores espirituales e inhumanos inexistentes, lo cual también nos quiere decir que este tema que escogieron, el campo y sus gentes, fue como esa vía, como lo dije anteriormente, de escape, para no admitir que realmente España se estaba convirtiendo en un lugar donde los valores espirituales y humanos eran inexistentes, ya habían dejado de existir esos valores espirituales y humanos, ya la gente se estaba desvinculando a temáticas como la primera temática que se va a conocer, como la relación que hay entre el humano y Dios, y asimismo pues sus comportamientos y sus relaciones sociales. Entonces en eso consiste la tercera temática, que fue la relación del el paisaje, la relación del campo y sus gentes. Buen día, profe. Mi nombre es Alejandra Cáceres y me corresponde hablar de los géneros de la generación del 98, donde podemos encontrar 4 géneros diferentes: la lírica, el teatro, la novela y el ensayo. En la lírica alcanza su punto álgido durante el modernismo y sigue hasta el 1915. El modernismo comparte una renovación estética que influye en toda la poesía de la época. Algunos de los poetas modernistas más importantes son Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío. A partir de 1915, el relevo pasa a autores como Juan Ramón Jiménez y la generación del 27. Ahora, en el teatro de la época se distingue varios tipos de teatro: la alta comedia, que se podría decir comedia burguesa, que presenta temas de actualidad con una crítica y suave ironía; el teatro poético, que es el origen del teatro modernista o se inspira en el drama romántico histórico; y por último el teatro costumbrista, que recrea ambientes pintorescos con tipos populares y graciosos. Algunos de los autores más destacados fueron Unamuno, Azorín y el más importante, Valle Inclán. En los géneros narrativos está la novela.
que estuvo influenciada también por el modernismo, pero la que tuvo un público más amplio fue la novela realista y la naturalista. En la novela modernista destacan autores como Baroja, Unamuno o Azorín, y en la naturalista Blasco Ibáñez. En cuanto al ensayo, predominan dos temas: la actualidad española en libros como El torno al catecismo y su tema existencial que plantea en ensayos como El sentimiento trágico de la vida. Cordial saludo, mi nombre es Mónica Yaritza Fanador Méndez y en este momento les voy a hablar acerca de los autores y obras del momento literario y la generación del 98. Les voy a hablar acerca de los autores y sus obras más reconocidas. Vamos a iniciar con Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez nació en Monguer, Huelva. En el año 1881 él empezó a estudiar Derecho, pero pues no le gustó esa carrera, la abandonó para dedicarse a sus dos grandes pasiones, a lo que a él más le gustaba, que era la poesía y la música. Juan Ramón fue un poeta eminente. Siempre escribió poesía tanto en prosa también y como en verso, y publicó numerosas obras. Algunas de esas obras más representativas son estas cuatro: La soledad sonora, Diario de un poeta recién casado, Animal de fondo y Platero y yo. Como segundo tenemos a Ramón del Valle Inclán. Ramón del Valle nació en Villanueva de Arosa, Pontevedra, en el año 1886. Él en su juventud tuvo que emigrar a México, donde vivió algún tiempo. Después él se radicó en España, donde fue muy querido y donde era reconocido por sus rasgos físicos, sobre todo porque su cuerpo era menudo, su sombrero de copa, su barba larga, como la podemos observar acá en la imagen, y melena suelta. Ramón, aparte de todo, también escribió cuentos, novelas, poesía y por supuesto también el teatro. En todas sus obras adoptó una posición vanguardista que le llevó a superar los límites impuestos por los géneros literarios. Las tres obras que lo caracterizan es Divinas Palabras, Luces de Bohemia y Tirano Banderas. Después tenemos a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno nació en el año 1864. Él estudió su bachillerato en España, después de doctorarse en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid. Él obtuvo la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. Sus obras más representativas son dos, que es Abel Sánchez y San Manuel Bueno Mártir. Después tenemos a Antonio Machado. Antonio Machado nació en Sevilla en 1875. Él, después de vivir unos años en Madrid, se trasladó a Soria, donde fue catedrático de francés. Él allí descubrió el paisaje castellano, ese talento y esa vocación. A él lo identifican cuatro obras como es Soledades, Campos de Castilla, Nuevas Canciones y Poesía de Guerra. Otro autor muy representativo de esta generación del 98 es Pío Baraja. Pío Baraja nació en San Sebastián en el año 1872. Él fue un hombre muy tímido, retraído y extremadamente pesimista. Se dice que él tenía estas consecuencias o esas cosas que la atormentaban, era por vivencias de la niñez. Sus obras más representativas es La lucha por la vida íntegra, La busca en 1904, Mala hierba en 1904, Aurora roja en 1904, Los últimos románticos en 1906 y La raza está formada por la dama errante en 1908.
O como último autor es Azorín. Acá hay algo muy curioso con Azorín y es que ese no era su nombre como tal. Su nombre era Juan Martínez Ruiz, quien escribió bajo el seudónimo de Azorín. Nació en Alicante en el año 1873. En su juventud fue anarquista, convencido, pero su ideología fue cambiando a sus posturas más conservadoras. Algunas obras más representativas de Azorín, quien su nombre real es Juan Martínez Ruiz, es La crítica literaria en España en 1893, Los anarquistas literarios en 1895, Buscapiés 1894 y La ruta de Don Quijote en 1905. Obras más representativas de la generación del 98. La primera obra que encontramos es del autor José Martínez Ruiz y se llama La voluntad. José Martínez Ruiz nació en Monóvar en el año 1873. Este personaje ha quedado completamente oscurecido por el personaje literario Azorín, que desde 1904 se convirtió en el pseudominio habitual de nuestro escritor. Su primera novela, La voluntad, en 1902, es un libro fundamental de ideas y ambientes. Tan solo es novelesco por la serie de tipos que lo pueblan. Además, no se presenta como un hecho vivo en proceso, sino como algo ya acabado y concluido. La segunda obra más representativa de la generación del 98 es El árbol de la ciencia de Pío Borja, escrita en 1911. Esta obra, con partes biográficas de Pío Borja, es uno de los estándares de la generación del 98. El resumen completo del árbol de la ciencia de Pío Borja es el fiel reflejo de muchos aspectos de la sociedad de principios del siglo XX, desde el ámbito social al filosófico, pasando por el científico y, cómo no, el literario.